Muy buenas noches, estimados. Vamos entonces a seguir con la segunda parte de la clase de estructura de los lípidos. Habíamos visto en la primera parte fundamentalmente los elementos estructurales relacionados con los ácidos grasos, que digamos que forman parte, son la base fundamental estructural del resto de los lípidos. En este sentido, entonces, nos cabría preguntar cómo esos ácidos grasos pueden formar entonces lípidos más complejos. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer con esos ácidos grasos? Pues la respuesta es bastante simple, ¿no? Los vamos a esterificar para crear lípidos más complejos. Es decir, el grupo carboxilo del ácido graso va a formar, junto con el grupo alcohol de otro compuesto químico, un enlace tipo éster, eliminándose una molécula de agua. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer con los ácidos grasos es esterificarlo con un alcohol de bajo peso molecular, como el glicerol. Esa esterificación puede ser en posición 1, puede ser en posición 1 y 2 y puede ser en posición 1, 2 y 3 para formar entonces los llamados triacilglicéridos, de los cuales ya habíamos hablado en varias oportunidades. Pues los triacilglicéridos es la forma mediante la cual nosotros almacenamos los ácidos grasos en tejido adiposo. Observen en la gráfica, en la figura, cómo tenemos este alcohol de bajo peso molecular que denominamos glicerol. El glicerol es un polialcohol, tiene 3 grupos hidroxilo unidos a un esqueleto carbonado. El glicerol es una molécula pequeña y queda dentro de lo que uno llamaría un compuesto químico de bajo peso molecular. Y fíjense cómo vamos a unir al glicerol 3 moléculas de ácido graso. El ácido graso, o cada ácido graso, aporta un grupo OH para formar el enlace éster, y el glicerol aporta un hidrógeno. La unión del hidrógeno con el OH forma agua. ¿Y cómo se hace un enlace éster para cada ácido graso? Se liberan 3 moléculas de agua. La unión del primer ácido graso a la posición 1 del glicerol va a formar al 1 monoacilglicerol. Cuando unimos el segundo ácido graso en posición 2, formamos el 1,2-diacilglicerol. Y cuando unimos el tercer ácido graso, formamos la molécula del 1,2,3-triacilglicerol, también conocido como triacilglicérido. Recuerden que este compuesto se sintetiza activamente en tejido adiposo, fundamentalmente, y es la forma de almacén de los ácidos grasos dentro de este tejido, particularmente, como ya ustedes saben, en condiciones postprandiales. Hay otros tejidos que tienen capacidad también de producir triacilglicéridos. El hígado es capaz de producir triacilglicéridos, y también, bajo ciertas condiciones, en músculo esquelético también puede haber síntesis y acumulación de triacilglicéridos. ¿Qué más podríamos hacer con los ácidos grasos?
También podríamos esterificar esos ácidos grasos con un alcohol de bajo peso molecular, el glicerol, en posición 1 y en posición 2. Pero en posición 3 vamos a colocar un fosfato. Observen en la gráfica cómo hemos esterificado el glicerol. Lo hemos esterificado en posición 1 con un ácido graso y en posición 2 con otro ácido graso. Pero a nivel de posición 3 estamos añadiendo un grupo fosfato. Este compuesto químicamente se llama 1,2-diacilglicerol 3-fosfato, conocido en los bajos fondos de la bioquímica como ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico es el fosfolípido más simple que se conoce, es el más sencillo, más simple, porque sencillamente es un éster de ácidos grasos con un fosfato en la molécula del glicerol. Por supuesto, hay fosfolípidos más complejos. Por ejemplo, si a este ácido fosfatídico le añadimos otro grupo químico a nivel del grupo fosfato, ¿qué estaríamos fabricando? Los llamados glicerofosfolípidos. Observen lo sencilla que es la fórmula de los glicerofosfolípidos y seguro que ya han escuchado por lo menos algunos de ellos. Por ejemplo, hay un fosfolípido que se llama fosfatidilserina. Observen que el glicerol está esterificado en posición 1 con un ácido graso, en posición 2 con un ácido graso, en posición 3 está el fosfato, pero a ese fosfato se le une una molécula de un aminoácido que se llama serina, fosfatidilserina. También tenemos la fosfatidiletanolamina. Al esqueleto del glicerol se le une por enlace éster en posición 1 un ácido graso, en posición 2 otro ácido graso, en posición 3 el fosfato, y al fosfato se le une una molécula de etanolamina. El fosfatidilinositol. Al esqueleto de glicerol se le une en posición 1 un ácido graso, en posición 2 otro ácido graso, en posición 3 un fosfato, y al fosfato se le une un alcohol cíclico llamado inositol. La fosfatidilcolina, también conocida como lecitina. Al esqueleto del glicerol se une en posición 1 un ácido graso, en posición 2 otro ácido graso, en posición 3 el fosfato, y a esto se le une una amina que se llama colina. Y quizás pues este es el fosfolípido pues más interesante y muy célebre en medicina interna y en cardiología. El difosfatidilglicerol, también conocido como cardiolipina. La cardiolipina, observen que es, por un lado, el esqueleto del glicerol, esterificado en posición 1 con un ácido graso, en posición 2 con un ácido graso y el fosfato. De este lado tenemos lo mismo, el esqueleto de glicerol esterificado con un ácido graso, otro ácido graso y el fosfato.
Y entonces tenemos aquí estableciendo un puente con un alcohol de tipo secundario. ¿Qué más podemos hacer con los ácidos grasos? Los ácidos grasos también los podemos esterificar con alcoholes que no sean de bajo peso molecular, sino con alcoholes de muy alto peso molecular. Cuando hacemos esto, el compuesto que se produce se denominan ceras, que son grasas que generalmente son de tipo sólidas. Aquí podemos observar tres tipos de ceras, ¿no? Observen cómo aquí tenemos un ácido graso, otro ácido graso y otro ácido graso, que están esterificados con alcoholes de muy alto peso molecular. Alcoholes de muy alto peso molecular. El compuesto A recibe el nombre de cerotato de miricilo o cera carnauba, que se utiliza para preparar compuestos para pulitura de vehículos. El B es la cera espermaceti o palmitato de cetilo. Es un compuesto semisólido que se usa extensivamente en cosmetología. Se extrae del órgano espermaceti del cachalote. Y C, la cera de las abejas. Su nombre técnico es el miristato de cerilo. Y por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora el alcohol no es el glicerol, sino un alcohol diferente que se llama efingosina? Pues entonces tendríamos los fosfoefingolípidos. Aquí tenemos la estructura química de la efingosina, un aminoalcohol que se puede esterificar con un ácido graso. Cuando yo uno la efingosina más un ácido graso, obtengo lo que se denomina una ceramida. Y si esa ceramida la esterifico con la colina, lo convierto en efingomielina. Me quiere salir hoy la letra. La efingomielina. ¿Y qué pasaría si a esta molécula de ceramida le añado carbohidratos como la glucosa y la galactosa? Fabrico los denominados cerebrósidos. Fíjense que aquí tenemos la efingosina, ácido graso, efingosina, ácido graso, es decir, una ceramida. Y si a esa ceramida le añado un carbohidrato como la glucosa y la galactosa, pues estoy en presencia de los cerebrósidos. Como tiene glucosa, se llama glucocerebrósido, y esta, como tiene galactosa, se llama galactocerebrósido. Otros compuestos que son hidrocarbonados, ¿no?
y hasta cierto punto pues derivados o con cierto emparentamiento con los ácidos grasos son los isoprenoides. Los isoprenoides son moléculas también lineales que contienen dobles enlaces y que se derivan de compuestos o de un compuesto que se llama isopreno, que al repetirse genera estos compuestos que en general reciben el nombre de moléculas poliisoprenoides. Los poliisoprenoides son estructuras importantes a nivel de compuestos producidos por las plantas y en los seres humanos, en nuestro caso, forman el núcleo para fabricar las moléculas esteroideas. En nuestro organismo, el esteroide o la molécula emparentada con los esteroides más importantes es el colesterol, que se deriva de un núcleo que se llama ciclopentano perhidrofenantreno, que es la molécula madre que genera a todos los compuestos emparentados con los esteroides. Y es de particular interés en la bioquímica estudiar, como lo vimos en el tercer capítulo, las hormonas de naturaleza esteroideas, como por ejemplo el estradiol, la testosterona, la aldosterona, un mineralocorticoide, la progesterona, un esteroide sexual, el ácido cólico, una sal biliar, y el cortisol, un glucocorticoide. De esta forma, hemos concluido entonces con un pequeño repaso de los elementos estructurales de los esteroides, de forma de que podamos tener una pequeña base para cuando entonces iniciemos el día de mañana las clases de metabolismo de lípidos. Cualquier pregunta la pueden dirigir al correo electrónico y estaré entonces presto para responderla mañana en el transcurso de la tarde. Bueno, muchísimas gracias por su atención.